Hola, muy buenas. En este video voy a mostrar una práctica de operaciones CRUD en MongoDB, es decir, las 4 operaciones básicas que se pueden hacer sobre una base de datos, las cuales son crear, leer, actualizar y eliminar información. Y ahora vamos a empezar. Antes de trabajar con los datos, necesito primero conectar mi cliente con Deviver al servidor de Mongo, que corre en mi máquina virtual. Esto lo corre en el puerto 27017. Aquí configuro el host, el usuario, la contraseña y le indico en qué base de datos debe autenticarse. Esta conexión es la puerta de entrada y sin ella pues no podemos ver ni manipular ninguna colección. Y bueno, ya que tenemos la conexión, ahora este comando crea explícitamente una colección llamada cliente dentro de mi base de datos en MongoDB. Una colección es el equivalente a una tabla en base de datos relacional, solo que aquí no exige una estructura fija de columnas. Cada documento que meta después puede tener campos distintos, aunque MongoDB puede crear una colección automáticamente al insertar el primer dato. Aquí la estoy creando de forma manual y explícita, y aquí se muestra en la captura. Y al igual que la anterior, pero ahora para la colección préstamo, donde voy a guardar la información de los créditos otorgados a los clientes como montos, tasas de intereses y fechas de estatus. Muy bien, ahora vamos con el Insert Want. Con Insert Want inserto un solo documento dentro de la colección cliente. Aquí estoy dando un alta a un cliente llamado Juan Pérez con su dirección, teléfono, correo y un comentario. MongoDB automáticamente le asigna un identificador único llamado ID, que uso después para referenciarlo. El resultado que me regresa confirma que la operación fue reconocida y me devuelve ese ID recién creado. Y luego tenemos el Insert Money, que con Insert Money inserto varios documentos de una sola vez. A diferencia del Insert Want, que solo mete uno, aquí estoy dando de alta dos préstamos, uno de 10,000 pesos con estatus activo y otro de 15,000 pesos con estatus pendiente. Cada préstamo referencia a un cliente y a un empleado mediante un Object ID, simulando una relación como la que tendría una llave foránea en SQL, y el resultado me confirma cuántos documentos se insertaron y me da el estatus de sus IDs. Listo. Luego tenemos el punto find. Y el comando find sin ningún argumento me trae los datos de los documentos de la colección préstamo, sin ningún filtro. Es el equivalente a un select from préstamo en SQL. Lo uso aquí para confirmar que mis dos préstamos sí se insertaron correctamente. Y también podemos ocupar el find con filtros combinados. Aquí yo no traigo todo, sino que filtro. Quiero que solo los préstamos cuyo monto esté entre 1,000 y 20,000 pesos, que los entres son signo de pesos GTE es mayor y signo de pesos LTE que es menor, y que además su estatus sea exactamente activo. Al combinar dos condiciones dentro del mismo objeto de MongoDB, las trata como un AND implícito, y esto me trae solo el préstamo que cumple ambas condiciones a la vez. Y aquí estamos ocupando el find pero por rango de fechas. Y este filtro busca préstamos cuya fecha de inicio caiga dentro del año 2023 y cuyo monto sea mayor a 5,000 pesos. Es útil, por ejemplo, para generar reportes de créditos otorgados en un periodo específico. Es algo muy común en un contexto financiero real. Muy bien. Luego tenemos el sort. Y con sort ordeno los resultados. El número 1 significa que el orden es ascendente, de menor a mayor. De menor a mayor monto. Y el -1 significa que es descendente, que de mayor a menor. Esto no filtra nada, solo cambia el orden en que se muestran los documentos, y puede ser útil, por ejemplo, para ver rápidamente cuál es el préstamo más grande o cuál es el más chico. Luego tenemos el limit. El comando limit restringe cuántos documentos quiero que me regrese la consulta, sin importar cuántos existan en realidad. Aquí le pido que me traiga solo uno. Y es útil cuando la conexión tiene miles de registros y solo quiero que me muestre rápidamente uno, o cuando combino limit con sort para traer, por ejemplo, el préstamo más reciente. Después tenemos el count documents.
que este comando nos trae los documentos en sí, sino que solo cuenta cuántos hay que cumplen el filtro o cuántos hay en total si no le pasó ningún filtro. Aquí lo uso para confirmar que efectivamente tengo 2 préstamos registrados. Y empezando con los updates o las actualizaciones, aquí tenemos este comando, que con update modifico un documento existente sin borrarlo. Aquí busco el préstamo por su identificador único, que es su ID, y uso el operador set para cambiar únicamente el campo de status créditos a pagado, dejando el resto de los datos intactos. El resultado me indica cuántos documentos hicieron match con el filtro, match count, y cuántos realmente se modificaron, modify count. Y aquí tenemos este update, que es el update por combinación de campos, que a diferencia del update anterior, aquí no busco por ID, sino combinado por 2 condiciones: que pertenezca a un cliente específico y que su monto caiga en un rango determinado. Esto es útil cuando no conozco de antemano el identificador exacto del documento que quiero y solamente conozco sus características. Muy bien, vamos con los delete. Que delete one elimina un solo documento que cumpla con el filtro indicado. Si hubiera varios que hicieran match, solo borra el primero que encuentre. Aquí elimino un registro que prueba que había insertado específicamente para esta demostración. Y luego tenemos el delete many, que a diferencia del delete one, este comando borra todos los documentos que cumplan el filtro, no solamente uno. Aquí es importante tener mucho cuidado con los rangos. En mi práctica, este mismo filtro terminó borrando también un documento que no quería eliminar, porque su monto caía justo dentro del rango específico. Esto demuestra que MongoDB no adivina la intención, solo aplica la condición de forma literal. Es una lección importante sobre acotar bien los filtros antes de borrar en masa. Luego vamos con la creación de los índices. Que un índice, en pocas palabras, es una estructura que MongoDB usa internamente para encontrar documentos más rápido, sin tener que revisar toda la colección, documento por documento. Y aquí creo que un índice ascendente sobre aquí creo un índice ascendente sobre el campo monto crédito, lo cual acelera las consultas que filtran u ordenan por ese campo. Algo específicamente valioso cuando la colección crece miles o millones de documentos. Muy bien, vamos con la exportación de un documento. Aquí lo voy a hacer sobre la tabla préstamo. Aquí simplemente es clic derecho, export data y seleccionamos el formato que nosotros necesitemos. En este caso yo voy a escoger JSON. Le damos en siguiente y aquí vamos a extraer pues bueno, las configuraciones, la salida, y en la salida voy a configurar hacia dónde quiero que se dirija ese archivo que voy a extraer. En este caso va a ser el escritorio. Y ya luego que lo seleccionamos, ya nada más le damos en confirmar o en siguiente. Y acá abajo nos muestra una pequeña ventanita flotante que nos indica que ya se exportó el documento. Vamos a revisar si, pues sí está. Está en el escritorio. Y efectivamente, si lo encontramos aquí, este es el archivo de la tabla préstamo. Y aquí lo abro con un editor de código llamado Geni. Y aquí tenemos ya todos los registros que teníamos. En este caso solamente eran 2. Y lo tenemos en formato JSON, que es como nosotros quisimos que se exportara. Y muy bien, ahora vamos con la importación. Y para la importación va a ser lo mismo. Ahora voy a seleccionar la base de datos donde quiero importar mi archivo. Clic derecho, import data. Y aquí vamos a buscar el archivo. En este caso es un archivo JSON, pero parece que aquí no lo encontramos. Entonces tenemos que darle a import y vamos a buscar en nuestra computadora, en el escritorio, y en la parte baja vamos a seleccionar el formato, que es el formato JSON, y aquí está, ya lo encontramos. Lo seleccionamos, damos siguiente, siguiente, y vamos a proceder con la importación. Y listo, sale la misma ventana flotante que nos dice que ya se importaron los datos, y sí, justamente ya se importó la tabla. Y eso sería todo por parte de la importación.
Y listo, con esto termino la demostración de las operaciones CRUD en MongoDB usando dbeaver. Y pues a lo largo del video pudimos insertar documentos con insert_want e insert_many, consultarlos con find, aplicando filtros, ordenamientos, límites y actualizarlos con update_want, tanto por identificador como por combinación de campos y eliminarlos con delete_one y también con delete_many. Estamos incluyendo aquí un ejemplo real de cómo un filtro de rango mal acotado puede borrar más documentos de los que uno se espera, algo que aprendí de primera mano durante esta práctica. Y lo que más rescato yo de esta práctica es la diferencia de enfoque frente a una base de datos relacional como PostgreSQL. Aquí no hay un esquema fijo que todos los documentos deban seguir, a lo cual pues da mucha flexibilidad, pero también exige mucho más cuidado al momento de filtrar, actualizar o eliminar información, ya que MongoDB ejecuta exactamente lo que uno le pide, sin advertir, sin el filtro, es demasiado amplio o abarca datos que no se pretendían tocar. Y esta herramienta es muy útil en escenarios donde los datos combinan de estructura con frecuencia o donde se necesita escalar rápidamente. Y entender tanto el modelo relacional como el documental me da más criterio para elegir pues la base de datos correcta que voy a utilizar en algún sistema. Y pues que según el problema que se esté resolviendo. Y eso es todo por mi parte. Mi nombre es Justin Orlando Martínez Hernández. Muchas gracias.